A propósito de la crisis entre Ecuador y México, nos atiende el señor expresidente Rafael Correa. Presidente, buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta entrevista y un abrazo a nuestra querida Colombia. Señor presidente, si usted está en ejercicio de la presidencia de Ecuador y una fuente de alta credibilidad de la inteligencia militar o de policía le informan que una persona que está usando el asilo en una sede diplomática no solamente ha continuado delinquiendo desde allí, sino que está próximo a fugarse, ¿usted cómo habría reaccionado? Despidiendo por inepto esa fuente, porque ¿cómo se va a fugar cuando recibe el asilo? Trataría de fugarse antes de recibir el asilo, pero cuando ya recibe el asilo, de acuerdo a la Convención de Caracas, es obligación otorgar el salvoconducto. ¿Para qué se va a fugar? Empieza lamentablemente esta entrevista porque usted está creando una narrativa inexistente. Jorge Glass es un tipo honesto, inocente, que ha sido brutalmente perseguido por los últimos gobiernos. Señor presidente, yo estoy poniendo un ejemplo, no quiero imponerle una narrativa. No le escucho. Sí, le decía que estoy poniendo un ejemplo. Le voy a preguntar sobre algo que ha llamado la atención. Si la inteligencia sabía que se iba a fugar, lo lógico no era dejarlo que se fugara y capturarlo en flagrancia en la fuga. Pero por supuesto, no puede usted romper tratados internacionales por lo que cree. No se puede entrar a una embajada extranjera, por el amor de Dios, lo que se ha hecho es extremadamente grave. Creía que no había precedente. Ya encontramos, parece, un precedente en 1976 en la dictadura uruguaya que entraron a la embajada de Venezuela. Pero dictadura. Pero violar una sede diplomática, secuestrar, porque ese es el término técnico, a un asilado, eso rompe la Convención de Viena en 1961, la Convención de Caracas en 1954, e incluso es casus belli, causa de guerra. Imagine por un instante si eso se hubiera hecho en la embajada de Estados Unidos. Ya estaríamos invadidos, y con justa razón. Claro. Expresidente, usted dijo que si no se toman acciones concretas contra Ecuador, hablando de sanciones económicas, se creará un presidente nefasto. En su país le acusan de traición por esas declaraciones. Usted dice que lo están malentendiendo. ¿Qué considera entonces usted que debe hacer la comunidad internacional ante estos hechos que pasaron en la Embajada de México en Ecuador? Qué lástima que siempre se deriven estas cosas las entrevistas con ciertos países y ciertas radios, pero oye, aquí el único culpable de lo que está pasando se llama Daniel Noboa, un niño rico que no entiende de derecho internacional, de principios, que cree que manejar un país, manejar su hacienda bananera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Además, yo nunca he pedido sanciones económicas para mi país. He dicho que hay que hacer acciones más severas, las acciones jurídicas, políticas, por ejemplo, separarlo de CELAC, ¿no? Retirar los embajadores, toda la región. Y se trata de todo eso, pero tratan de tergiversar las cosas para desviar el foco de atención. Pero si me puede repetir la pregunta, porque el audio está muy malo, por eso me he puesto los audífonos, ¿ya? Y no la escuché. Sí. Hola. Sí, expresidente, justamente era sobre eso que usted menciona. ¿Cuáles son las acciones entonces que debe tomar la comunidad internacional para evitar este precedente que usted dice que se podría crear? No puede dejarse ese precedente. Además, Jorge Glass sigue secuestrado, porque ese es el término técnico. Su vida está en peligro. Responsabilizamos a Daniel Noboa y su gobierno de la integridad física y emocional de Jorge Glass. Está incomunicado, está en una cárcel de alta seguridad, o sea, ya es tortura. No lo puede ver su hijo, no lo puede ver su abogado, no lo puede ver nadie. Entonces entendamos que si una persona secuestrada, no solo fue la incursión en la embajada mexicana, la agresión al personal diplomático mexicano, sino que sí una persona secuestrada. Esto es delito internacional, esto es un ilícito internacional. Y a eso me refiero también con las acciones más duras. Por ejemplo, una demanda en la Corte Penal de La Haya que seguro la va a perder Ecuador y nos va a tocar pagar centenas de millones de dólares, pero también La Haya puede establecer prisión responsables de esta atrocidad y es inapelable y es vinculante. Entonces, es una de las acciones que se puede tomar, ¿no? Para sentar un precedente y que a nadie, a ningún aprendiz de dictador se le ocurra nuevamente incursionar en una embajada extranjera y secuestrar a un asilado político. Presidente Correa, pero lo que es un hecho es que ya se violó la Convención de Viena, ya la comunidad internacional rechazó la decisión del presidente Noboa. ¿Cómo se recupera la confianza después de un impasse de esta magnitud? No lo sé. Me rompo la cabeza pensando cómo reparar el daño hecho. Yo creo que es irreparable. Ecuador ha sido, no es México el que ha sido humillado, Ecuador ha sido humillado. Ya teníamos graves problemas
como el principal exportador de cocaína a Europa, como el país más violento de la región. Yo vivo en Europa, solo se dan malas noticias de Ecuador, y ahora está barbarie. Entonces hemos inaugurado el cuarto mundo, ya no el tercer mundo. El daño al país es inmenso y durará por décadas. Y créame que, como es algo sin precedentes prácticamente, ¿no? Peor en democracia, no se me ocurre una idea de cómo reparar a México esta barbaridad que han hecho. Pero el primer paso, darle el salvoconducto a Jorge Glass, porque técnicamente es un secuestrado. Usted se encuentra en Europa precisamente porque tiene ciertas acusaciones también en Ecuador, también en su país, pues digamos, ¿usted teme volver a Ecuador y que corra la misma suerte de su vicepresidente Jorge Glass? Y por supuesto, porque tengo una condena de 8 años por influjo psíquico, sacada en plena pandemia en tiempo récord y horas antes que me inscribiera como candidato, para impedirme regresar a mi patria y así hacer presidente Guillermo Lasso. Pero igual que Jorge Glass, ¿no? Bélgica, después de 3-4 años de analizar mi caso, me otorgó asilo político de acuerdo con la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra prohíbe expresamente otorgar asilo político a personas acusadas de delitos comunes y a corruptos. Sí otorga asilo político a perseguidos políticos. Lo que está diciendo Bélgica, Bruselas, capital de Europa, es que soy perseguido político y los corruptos son los que me persiguen. Y es exactamente lo mismo que le dijo México al gobierno ecuatoriano, probablemente por eso la reacción de Noboa, que Jorge Glass es una persona inocente, perseguida política, y que los corruptos son los que lo persiguen. Sí, señor Correa, usted, además de tener una relación política con Jorge Glass cuando fue su vicepresidente, tiene una relación personal bastante fuerte. Las imágenes que vimos después de que lo sacaron de la embajada son realmente impactantes. Hasta el momento, ¿se ha podido comunicar con él? ¿Sabe en qué condiciones está? Está incomunicado. Sabemos que está en malas condiciones, porque fue golpeado también. Fue pateado en la cabeza, en la cadera, porque si un asistente logró hablar unos minutos con él en Quito. Pero de que lo llevaron a Guayaquil está incomunicado. La salud de Jorge Glass, la sabemos, lo conocemos, es muy frágil, ¿no? Su salud emocional también, le puede pasar 5 años, 4 meses en la cárcel. Entonces estamos muy preocupados y no hemos podido hablar con él, está totalmente incomunicado. En una prisión de alta seguridad, se imagina. Si alguien tenía alguna duda de que era perseguido político, ya no puede tenerla nadie. Pero además, ¿por qué la hazaña? ¿Por qué ese fanatismo? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué esa estupidez? O sea, ¿por qué asume este problema Daniel Noboa? Lo más fácil era dar el salvoconducto y decir estoy obligado por tratados internacionales. Pero como tiene una consulta popular el 21 de abril y estaba cayendo en las encuestas, quiso dar un golpe de efecto para subir unas encuestas y creo que lo que ha hecho es perder muchísimos votos, ¿no? Pero además es injustificable lo que ha hecho. Pero quiero preguntarle precisamente por ese punto, porque han coincidido varios de los invitados que hemos tenido esta mañana en que más allá de las consideraciones jurídicas gravísimas, el golpe de opinión sí le puede resultar en Ecuador para pues subir esos puntos que había caído. ¿Usted por qué considera que eso no va a suceder? Bueno, tenemos lecturas en redes, conocemos a nuestro pueblo, tiene un límite, dice basta. Por supuesto la oligarquía fascista e ignorantona latinoamericana saltará de alegría, ¿no? Pero son los mismos, que tendrán más motivos para apoyar a Noboa y para odiarnos a nosotros, pero no creo que eso les aumente un solo voto, por el contrario, va a reducirle muchísimos votos, y a nivel internacional es un paria Daniel Noboa. El problema es que el paria no es solo él, sino lamentablemente también va a quedar en muy mala posición por décadas la imagen de Ecuador. Señor presidente Correa, gracias por atendernos y ojalá que muy pronto se puedan restablecer las relaciones entre México y su país. Ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes, pero siempre fundamentados en la verdad y en la justicia, y no que llame impunidad al otro, dejar todo sin resolver. Se tiene que sentar precedentes para que esto no vuelva a ocurrir, y hay un ser humano secuestrado. Su nombre es Jorge Glass. Muchas gracias.